Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Pero te voy a dar dos promesas. La primera es que tal vez al terminar el año, ya ni el sexenio, por quien hayas votado, pero al terminar puede ser el año, seguramente en el sexenio vas a estar decepcionado. Te lo prometo. Ahora, muchos no me creen. Pregúntense si no terminaron decepcionados de la elección que hicieron hace 6 años. Muchos de nosotros terminamos decepcionados porque fue nuestro presidente o no fue elegido nuestro presidente, lo que sea. La segunda promesa que te voy a dar el día de hoy, en este día, es que Cristo es muchísimo más grande que nuestros errores en las elecciones. Así que respira tranquilo. Mañana vas a ver qué resultado fue, quién fue el presidente, la presidenta electo. Y puedes respirar tranquilo que Cristo y su reino son más grandes que nuestras decisiones, muchas veces equivocadas, muchas veces mal informadas. Quiero que este día reconozcas que cualquier persona que hayas elegido como presidente es una persona imperfecta, igual de pecadora que tú, con limitantes como tú, egoísta como tú, insegura como tú, y estás esperando que esta persona que es igual a ti resuelva todos los problemas de un país. ¿No te parece un poco ingenuo? Sabes, el día de hoy te quiero hablar del candidato perfecto. El día de hoy te quiero hablar de una persona que no es como cualquiera de los candidatos que se nos dieron a elegir. Te quiero hablar de aquella persona que tiene el respaldo perfecto, la familia perfecta y el carácter perfecto. Te quiero hablar de 3 características de este candidato perfecto. Esta persona tiene el respaldo perfecto, viene de la familia perfecta y tiene un carácter perfecto. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablábamos de Juan el Bautista, y este Juan el Bautista era una persona que vivía atesorando las promesas de Dios. No era influenciado por el mundo. Esta persona amaba a Dios,
había apostado toda su vida y todo lo que tenía en lo que Dios le había prometido. Ahora vemos en el versículo 21, regresa a Jesús, la cámara regresa a Jesús. Y quiero que veas cómo es que entonces Jesús tiene el respaldo perfecto. Sabes, cuando hago ejercicio, cuando estoy trabajando, escucho diferentes podcasts, diferentes estaciones de radio, programas de radio, y hay uno que se llama Scamfluencers o influencers que estafan. Y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches, pero si no tienes tiempo, hay otras cosas que puedes escuchar más provechosas. Pero si puedes escuchar esto, está bastante interesante. Y habla de diferentes personas, diferentes historias, y habla de cómo estas personas lograron estafar a los demás. Son influencers, se posicionaron como influencers, y estas personas logran estafar a los demás. Y entonces habla de diferentes desfalcos millonarios, habla entonces de engaños a cientos, a miles de personas, habla de falsas inversiones. Y ¿sabe lo que me interesa de esto? Y cada vez que escucho un episodio lo veo. Es que estas personas que logran ser estafadas, que logran ser engañadas, cada una de ellas está desesperada por volverse rico. Y esta persona entonces cree ciegamente en las promesas de este influencer. Y como este influencer tiene, no sé, tal vez 11,000 likes, 11,000 seguidores, creen ciegamente que lo que el influencer está diciendo tiene razón. Estas personas están desesperadas por ser parte de los círculos de este influencer. Imagínate qué padre sería si este influencer me menciona y me regala unos cuantos likes a mi cuenta. Imagínate, mi vida sería totalmente diferente. Sabes, había un caso muy interesante que sucedió en este podcast y habla de la vida de una mujer, Tiny Whitfield, y esta mujer logró ser estafada por un influencer que promocionaba productos de belleza, mascarillas para limpiar su cara. Esta mujer creía todo lo que este influencer estaba diciendo, no tenía ninguna educación en biología o en química o en cosmetología, para nada. No sabemos si incluso terminó la prepa, los chismes dicen que ni siquiera la primaria, pero esta mujer estaba recomendando tips de belleza. Y entonces esta otra mujer, Tiny Whitfield, ve la página de esta mujer, ve la mascarilla que le dejó ojos verdes a esta mujer, y ella tenía ojos cafés pero quería tener ojos verdes. Entonces esta mujer compra la mascarilla, le llega la mascarilla, se la pone y le deja quemaduras de 3er grado en todo el rostro. Ahora, desde afuera se veían las fotos, se veían las laceraciones, la herida, la infección. Y desde afuera todos estaban diciendo, híjole, qué tonta. ¿Cómo es que creíste una estafa, una mentira? Porque la mascarilla no, olvídate que era barata, era cara, te la vendían en $. Los seguidores estaban ahí diciendo, ¿cómo te atreves a creer a esta persona? Y me pregunto, híjole, ¿por qué tendrá tantos seguidores? ¿Cuántos seguidores han logrado ser estafados, pero no se atreven a compartir los resultados malos que tuvieron? Porque no quieren ser estafados, ¿no es cierto? Porque nadie quiere decir, ok, me estafaron, fui voluble, creí todo lo que me dijeron fácilmente. ¿Cuántas personas habrán sido engañadas? No lo sé. Pero sabes, es interesante que muchos de nosotros buscamos seguir a alguien con un respaldo perfecto, con las conexiones correctas. ¿Cómo es que pensamos que esta mascarilla es confiable porque un influencer me dijo que es confiable? ¿Sabes? Lo que Lucas nos está diciendo en este primer punto es que Jesús no era como estos influencers. Jesús tenía el respaldo perfecto. Ve conmigo al versículo 21. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Ese es el único versículo que se menciona del bautizo de Jesús. Nota que es muy breve en comparación con Mateo 6.
Simplemente Lucas nos dice brevemente, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Si has leído Mateo, por ejemplo, esa descripción es más larga. En Mateo hay una conversación entre Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista le dice, ¿cómo crees que tú te vas a bautizar? Deberías de bautizarme a mí, porque era el bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista estaba predicando que el Mesías habría de venir, que las personas deberían de arrepentirse, y ahora es este Jesús quien quiere bautizarse. Juan el Bautista entonces le dice, Señor, yo debería de bautizarme. Fíjate lo que Jesús dice, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús dice, hagamos como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Y entonces Juan consintió y bautizó a Jesús. Ahora, fíjate la diferencia de Lucas, es que Lucas está enfocado en enfatizar, en decirte que Jesús fue aprobado por el Padre, que Jesús tiene el apoyo correcto. En este tiempo había un montón de Mesías, había un montón de profetas que se hacían llamar los verdaderos Mesías. Lucas está obsesionado, está enfocado con convencerte que Jesús no era como cualquier otra persona. Jesús contaba con la aprobación de Dios. Fíjate, regresamos a Lucas y mientras oraba, se abrió el cielo, versículo 22, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. No es que Jesús no tenía el Espíritu anteriormente, es que ahora de forma pública Dios lo está apoyando. No es que Jesús no tenía el Espíritu y no podía hacer nada sin el Espíritu. Es que ahora Dios estaba echando su voto de forma pública. Fíjate entonces cómo pasa esto de forma pública. Versículo 22. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Dios no se esperó al 2 de julio. Dios emitió su voto ese día. Y Dios de forma pública declaró que Jesús era aquel que iba a establecer su reino. Ahora déjame hacer un paréntesis aquí porque no quiero obviar esta parte. Vemos que el cielo se abrió y que Dios habló, y no sé en dónde estás ahí en tu caminar espiritual, en tu caminar como cristiano. Y sabes, muchos de nosotros estaremos pensando, híjole, bueno, pero que Dios habló y que el cielo se abrió, está medio fumado, ¿no te parece? Solo quiero hacer un paréntesis y déjame mencionar esto, y si tienes dudas puedes acercarte conmigo. Si crees que Dios creó todo de la nada, como nos dice Génesis 1:1, si crees que Dios creó todo de la nada, pensar que habló no es tan alocado, ¿no es cierto? Si crees que Dios creó todo de la nada, no es tan alocado pensar que tiene el poder para resucitar a Jesucristo. Si crees que Dios creó todo de la nada, no es tan alocado pensar que es capaz de partir el mar y rescatar a su pueblo. Si crees que Dios creó todo de la nada, no es tan alocado pensar que Dios sana, como vemos a Jesús en los evangelios. Ahora, si no crees que Dios creó todo de la nada, entonces pregúntate cómo es que salió todo, y si tu argumentación es que nada creó la nada, entonces creo que tienes un problema más grande. Pero después de esa conversación te puedes acercar conmigo. Déjame decirte que cualquiera de esas posiciones que tengas requiere fe. Sabes, estaba escuchándolo otra vez, estaba leyendo un artículo y estaba leyendo que el pensar en una teoría evolucionista requiere afirmar la teoría de los hoyos negros de multiuniverso en las galaxias. ¿Alguno de ustedes entiende eso? ¿Alguno de ustedes lo ha leído? Y sin embargo, muchos de nosotros estamos convencidos que Dios no creó nada y nada salió de la nada, sin ni siquiera entender la totalidad de lo que estamos argumentando. Te preguntaría, ¿eso requiere fe? Requiere fe.
Regresamos a Lucas, versículo 22. Fíjate lo que dice. Entonces oyó la voz desde el cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ese es el primer testimonio que Dios da público acerca de su hijo. El segundo es en la transfiguración, ¿te acuerdas? Lucas 9:35, vamos a ir después allá. Una voz salió de la nube que decía: este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Fíjate lo que dice: es mi hijo amado, mi hijo escogido, y estoy muy complacido contigo. Con eso Lucas está citando Isaías, Salmos, esas declaraciones proféticas que habría de venir un Mesías que iba a establecer el reino de Dios. Versículo 23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Algo interesante es que si te vas a Números 4, los levitas empezaban su ministerio cuando tenían 30 años. Dios emite su voto. Jesús empieza su ministerio, versículo 23, con el respaldo de Dios, con el respaldo divino. No sé si has visto ahorita todo este último año que había fotos de candidatos abrazando a Xóchitl, abrazando a Claudia. Sí los habías visto, ¿verdad? Y entonces la idea es que esa candidatura tiene el apoyo de todo un partido. Tiene sentido. Fíjate, en este momento es Jesús sacándose una foto con Dios y anunciándole a todo el mundo que su candidatura, su reino, su ministerio tiene el apoyo divino. Y Dios lo ha declarado de forma pública. Todos lo vieron. El Espíritu descendió como una paloma. Todos escucharon la voz, sea un trueno, sea audible. Todos escucharon algo y todos se sorprendieron. Fíjate, entonces Jesús tiene el apoyo perfecto. Jesús viene de la familia perfecta. Jesús tiene el apoyo perfecto. Jesús tiene la familia perfecta. Hace algunos años, no sé si te enteraste, el Papa Benedicto se hizo polémico porque hizo una declaración pública acerca de México, y entonces dijo que una persona que vivía en Alemania, Maximiliano von Hotzen de Iturbide, eso es lo que dijo Benedicto, es el legítimo heredero al trono de México. No pasó hace tantos años, pasó hace pocos años, no sé si te acuerdas de eso. Y todo el mundo, todo México estaba como achinitas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Benedicto, el Papa, reconoció a este hombre como el único y legítimo heredero al trono de México. Y sabes, la historia va así. Agustín de Iturbide, ahí por ahí de los 1800, es el primer emperador mexicano, ¿sale? Cuando toma el trono de emperador, entonces se cambia el nombre Agustín I. ¿Va? Alguno de nosotros está aprendiendo por primera vez eso en la escuela, no te preocupes, es gratis. Se vuelve Agustín I. En 1822 es fusilado como traidor. En 1867 viene Maximiliano de Habsburgo, ¿te acuerdas? Y él toma ahora el trono como emperador de México. Maximiliano es exiliado, pero el emperador Iturbide tenía un hijo, es adoptado por Maximiliano. Maximiliano logra unificar la casa Habsburgo con la casa Iturbide, y a partir de ahí entonces viene una genealogía Habsburgo-Iturbide, que desde ahora hoy en día hay una familia von Hotzen de Iturbide, y el único heredero legítimo de ese trono, si es que México se deja, ¿no?, sería Maximiliano von Hotzen de Iturbide. Y sabes, de forma internacional a esta familia, tal vez no sabías, tal vez te enojes, pero de forma internacional esta familia tiene el título de la Casa Imperial de México. Ahora imagínate, si alguien quisiera establecer el imperio mexicano una vez más. Imagínate que yo lo quiero establecer y yo digo que soy Orrico Ramírez de los Ramírez del Dique. Y van a decir, bueno, ¿y tú qué onda? ¿Tú de dónde saliste? ¿Quién eres? Sería diferente. Por lo menos habría más chance, ¿no?, de que alguien con el título de la Casa Imperial de México, el único y legítimo heredero del trono al imperio mexicano, pueda reclamar esa silla. ¿No te parece?
¿Sabe lo que dice Lucas en esta genealogía? Es que Jesús es el único que tiene las credenciales necesarias para poder reclamar el trono. Y fíjate, entonces no te preocupes, no voy a mencionar cada nombre. La verdad que la mayoría de estos nombres son desconocidos. Son 11 grupos con 7 nombres. Cada grupo tiene 7 nombres, son 11 grupos, la mayoría son desconocidos. El punto de Lucas es hablarte de la continuidad de la genealogía de Jesús, no es exhaustiva, es representativa. Si te vas a Mateo, después a su genealogía, notarás que hay diferencias. Y tal vez te dirán que entonces la Biblia no es cierto porque tiene errores básicos y que entonces está llena de errores y que cómo puedes creer en la Biblia. Aguanta, respira, ponte a pensar en esto. Mateo y Lucas eran contemporáneos, dales un poco de crédito. No es que eran personas con un coeficiente intelectual bastante bajo que no se daban cuenta que estaban escribiendo cosas diferentes. Sus dos genealogías son diferentes porque su énfasis es diferente. Eusebio, un historiador antiguo, habla de la posibilidad de diferentes énfasis. Mateo tiene un linaje biológico, Lucas tiene un linaje de levirato o entonces un linaje de adopción. ¿Cómo es que entonces José toma como hijo adoptivo a Jesús y legalmente es su hijo? Hay otra posibilidad que son diferentes genealogías. Mateo tiene la genealogía de José, Lucas tiene la genealogía de María, aunque es poco improbable porque todos los que están allí son hombres. Jamás en la historia se había escrito una genealogía de mujeres, o sea, ligada a una mujer. Es improbable, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Otra posibilidad sería que son diferentes nombres, personas tenían 2, 3 nombres. Puede haber sido que Lucas o Mateo se refirieron al mismo hombre con diferente nombre. Hay posibilidades. Estas diferencias, lo que quiere decir Lucas es que Jesús tiene la familia perfecta. Versículo 23, era hijo según se creía de José. Era hijo legal, ¿sale? Era hijo adoptado de José. Nos habla de la encarnación de Jesús. Nos habla de esta necesidad que tenía la humanidad de ser redimida por un representante de Adán. Y ahora el problema es que todos somos pecadores y nuestro pecado entonces es desde nacimiento, ¿te acuerdas? Y ese pecado entonces se origina desde la desobediencia de Adán. Y ahora Dios tenía un problema. ¿Cómo es que iba a redimir a alguien con una persona que representara a la humanidad si toda la humanidad estaba manchada por pecado? ¿Cómo es que iba a surgir a alguien de la genealogía de Adán con todas las credenciales que debería de ser heredero de David, hijo de David, recipiente de la promesa abrámica, de la promesa davínica? ¿Cómo es que iba a surgir un hombre así que no estuviera manchado por el pecado de Adán? ¿Cómo es que pudiera surgir un representante que tuviera todas esas credenciales sin haber sido afectado por esos hombres que vinieron detrás de él? Y entonces fíjate lo que dice, era hijo según se creía de José. Ponte a pensar en esto. Estaba pensando esto cuando estaba pensando en este pasaje. Era hijo según se creía de José y sabemos que no podría ser hijo biológico de José porque entonces Jesús habría tenido el pecado de José, ¿no es cierto? Y muchas veces pensamos que entonces era hijo legítimo de María, pero ponte a pensar que entonces si era hijo legítimo de María, entonces ¿qué? ¿María no puede pasar el pecado a Jesús como Jesús lo pasaba? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que solo los hombres podrían pasar el pecado adánico desde el principio? Estamos diciendo que entonces las mujeres no podrían pasar el pecado adánico a sus hijos. Lo que Lucas está diciendo es que según se creía, José era el hijo legal, justo como María. María solo fue el vaso. Porque no estamos diciendo que entonces José era capaz de pasar el pecado adánico, pero María no, porque María era sin pecado. Y entonces Dios hizo un milagro y utilizó a María como ese vaso simplemente para Él mismo crear a su propio hijo.
para que Jesús pudiera encarnar de forma perfecta, sin el pecado de María, sin el pecado de Adán, y es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que podría surgir un Mesías con todas las credenciales sin ser manchado por el pecado? Bueno, Dios lo pudo hacer. Fíjate, versículo 31, hijo de David, es el rey legítimo, recipiente del pacto davínico. Segunda de Samuel 7, versículo 12, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Fíjate, él edificará casa a mi nombre. Versículo 16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Ve conmigo al versículo 34, era el hijo de Abraham, recipiente entonces con la credencial del pacto abrahámico. Génesis 12, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Tenía las credenciales de ser heredero de David, de ser heredero de Abraham. Versículo 38, tenía las credenciales de ser el representante de toda la humanidad. Un ángel no pudo morir en nuestro lugar. Cualquier otra criatura no pudo morir en nuestro lugar. Tenía que ser el representante del hombre, hijo de Adán. Génesis 3:16, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Cumple la promesa davínica, cumple la promesa abrámica, cumple la promesa de Adán, representante de toda la humanidad, como verdadero y legítimo rey, como único y heredero, legítimo heredero, representante de toda la humanidad, es hijo de Dios. Entonces tiene el apoyo perfecto, tiene la familia perfecta. Déjame terminar con este punto. Tiene el carácter perfecto. Y te aviso, esta va a doler. Y me dolió a mí, te va a doler a ti, está bien, estamos ahí juntos. Versículo 4. Capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas nos dice que tiene el apoyo perfecto de Dios. Lucas nos dice que tiene a la familia las credenciales perfectas. Sale como hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Adán. Ahora nos va a decir que tiene el carácter perfecto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Una vez más, no es que Jesús no tenía el Espíritu, está haciendo un énfasis, está lleno del Espíritu, es llevado por el Espíritu. Es la misma palabra que aparece en Lucas capítulo 2 versículo 7, cuando Simeón, te acuerdas, es llevado por el Espíritu y se encuentra al bebé Jesús y lo adora, ¿te acuerdas? Fíjate, Lucas capítulo 2 versículo 7, movido por el Espíritu, Simeón fue al templo. Mateo 4:1 lo describe así: Jesús fue llevado por el Espíritu. Marcos capítulo 1 versículo 2 dice enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Literalmente dice lo echó, lo aventó. Ahora quiero que te des cuenta de esto, que Jesús, lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, enfrenta tentación. Que no fue la culpa de Jesús ser tentado, que no fue pecado de Jesús ser tentado. Y sabes, esto para mí es un alivio, una esperanza. Porque sabes, muchas veces en mi tentación decido esconderme de Dios. Y me siento alejado de Dios y estoy siendo tentado. Y pienso que Dios está airado conmigo por tener esa tentación. Y me alejo de Dios y eso me lleva a experimentar esta tentación solo y sin duda, inevitablemente fracasar en esa tentación. Fíjate lo que dice Hebreos 4:5, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pon atención, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, aunque sin pecado. Hermano, te hago una pregunta: ¿a dónde vas en tu tentación? ¿A dónde corres y a dónde te refugias en tu tentación? Bajo la sombra de ese sumo sacerdote
que no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, porque Él nos entiende, porque Él experimenta nuestras tentaciones. Y sabes, Jesús fue guiado por el Espíritu, fue impulsado por el Espíritu y sufrió tentación. Fíjate, versículo 2, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Habla de una tentación continua, esos 40 días sufriendo esa tentación. Esos 40 días son una sombra de lo que Israel pasó en el desierto 40 años. Israel experimentó el alivio de Dios, la sombra de Dios, el agua de Dios. Jesús estaba abandonado en el desierto, sin agua, sin pan, por 40 días. Y fíjate la primera tentación. La primera tentación es en la carencia de Jesús, en el hambre de Jesús. Y la tentación es de dudar del cuidado y del amor de Dios. Te hago una pregunta, ¿has dudado del cuidado y del amor de Dios en tu vida? ¿Has dudado, híjole, y si Dios en verdad me quiere? Y si Dios me quiere, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy así? Fíjate, versículo 2. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, propuso el diablo, ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Date cuenta de esto, si eres hijo de Dios. Un día yo terminé con una colitis porque estaba en Estados Unidos y alguien me dijo, si en verdad eres mexicano vas a comer chile. ¿En verdad soy mexicano? Claro que soy mexicano. Satanás le estaba diciendo a Jesús, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, entonces ordénale a esta piedra que se convierta en pan. Ponte a pensar en esto. Jesús tiene el poder absoluto del Padre, tiene el apoyo del Padre. ¿Qué le cuesta agarrar esta piedra y convertirla en pan? ¿Crees que Dios se va a enojar por eso, por saciar su hambre? ¿Crees que Dios se va a enojar porque entonces Jesús utilizó sus poderes para convertir esta piedra en pan? ¿Y quién se va a morir? ¿A quién va a matar? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no puede convertir esta piedra en hambre? Esta piedra en pan. ¿Sabes por qué era? Buscar algo bueno en un mal tiempo. Porque era buscar la provisión fuera de la voluntad de Dios. Porque era no confiar que si estaba ahí en el desierto, Dios era capaz de cuidarlo. Y si Dios quería convertir una piedra en pan, Dios lo iba a hacer sin ningún problema. ¿Sabes? Le pregunta, si eres hijo de Dios, ¿te acuerdas lo que había pasado en el versículo 22? Entonces se oyó una voz que le dijo desde el cielo, tú eres mi hijo amado. Está poniendo en duda lo que Jesús acababa de decir, ¿no es cierto? Jesús le acababa de decir que era su hijo amado y ahora Satanás le está diciendo, si en verdad tú eres su hijo. Y sabes, la pregunta que Satanás le estaba haciendo a Jesús en medio de este desierto, en medio de esta situación difícil, le estaba preguntando, ¿así cuida Dios a sus hijos? ¿Así cuida Dios a los que ama? ¿No le dijo Dios a Jesús que era su hijo amado? Y ahora Jesús está con hambre en el desierto. Oye, aguanta, Jesús, ¿no que te amaba Dios? ¿Neta eres su hijo y estás aquí con hambre en el desierto? ¿Qué haces con hambre si en verdad eres el hijo de Dios? Sabes, no sé si te pasa a veces en momentos de angustia, empieza a susurrar tu corazón y en verdad Dios te cuida, y en verdad eres hijo de Dios, y en verdad Dios ama a los cristianos. Y sabes, estamos tentados a buscar algo bueno fuera del tiempo de Dios. Híjole, ¿eres cristiano y Dios no te ha dado a alguien? ¿Y en verdad dices que Dios te ama? ¿No ves a todas las personas que están felices con alguien y tu plenitud puede estar en esa persona?
¿En verdad piensas que eres hijo amado de Dios? Híjole, si Dios te ama tanto, que ya no te ame tanto, porque mira cómo sufres. Y sabes, en esos momentos estamos tentados a buscar algo bueno en un tiempo incorrecto. Estamos tentados a buscar nuestras propias provisiones fuera de la voluntad de Dios. Versículo 4, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y cita Deuteronomio 8, versículo 3, ¿te acuerdas? Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. Date cuenta de esto, te hizo pasar hambre y luego te alimentó con maná, comida que no conocías, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. En otras palabras, te hizo experimentar hambre y te proveyó lo que necesitabas para enseñarte que Él es el que te alimenta. Que si Él te ama, te va a dar lo que tú necesitas, no lo que quieres. Que no sabes ni siquiera lo que quieres. Que en tu corazón lleno de dudas muchas veces estás convencido que esta persona, que este lugar, que este trabajo, que esta experiencia es la correcta, y después te das cuenta que eso es lo que tal vez arruinó tu vida o eso es lo que no necesitabas. Jesús está citando Deuteronomio 8:3 porque le enseñó al pueblo que si le hace pasar por hambre, es Dios enseñándoles que está dispuesto a proveer por sus necesidades. El pueblo duda del cuidado de Dios en el desierto, pero Jesús sabe que si Dios quiere, va a proveer por sus necesidades, que no tiene que buscarlas él solo, que Dios hará lo necesario. La segunda tentación en el sufrimiento. Versículo 5, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y su esplendor le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Le estaba enseñando que puede tener gloria sin sufrimiento, porque Dios y su voluntad le había dicho que iba a experimentar la humillación en la cruz, ¿no es cierto? Que iba a recibir el trono que Dios le había prometido en Salmo 2, Isaías 48. Dios se lo había prometido, pero Jesús iba a pasar por el camino de la cruz, ¿no es cierto? Ahora Satanás le está diciendo: puedes tener todos los reinos, puedes tener todas las riquezas, si tan solo tú me adoras. Jesús no tiene nada y se le ofrece absolutamente todo. Satanás le estaba preguntando: ¿para qué esperar? Si está aquí es para usarse. Si Dios te ama, te va a prometer, te va a dar todo lo que tú quieres. Si Dios te ama, ¿por qué su voluntad involucra sufrimiento? Si en verdad Dios es bueno, ¿por qué su voluntad ha de incluir sufrimiento en tu vida? Si Dios te ama, ¿por qué no puedes recibir la gloria sin la humillación de la cruz? Y sabes, Satanás le estaba diciendo a Jesús: yo te puedo dar toda la gloria y no tienes que experimentar la cruz. Versículo 7, así que si me adoras, todo será tuyo. Esta palabra adorar, proskuneo, aparece solamente cuando una criatura adora a Dios. Cuando una persona en confusión se proskunea, se hinca hacia los ángeles rápido le dicen: levántate, que no debes de hacer eso conmigo. Hechos 14, Isaías 41. La gente adora a Jesús. Lucas 24, versículo 52. Y en toda la Biblia esta palabra proskuneo aparece solamente cuando las criaturas adoran a Dios. Solamente cuando una persona se hinca y adora a Dios como el Rey soberano. Satanás le está preguntando a Jesús: si quieres toda la gloria sin sufrimiento, híncate ahora mismo y te puedo dar todo. Sabes, hace tiempo me acuerdo de una mujer que estaba enferma, tenía cáncer y estaba muy deprimida, y me acuerdo que me llamó para ver si podía orar por ella. Estuvimos ahí, la estuvimos visitando, estuvimos orando por ella. Y esta mujer se había acercado a Dios en medio de su enfermedad y estaba orando por esta mujer, y esta mujer estaba creciendo en su relación con Dios en medio de esta enfermedad.
Y esta mujer estaba orando desesperadamente que Dios sanara su cáncer. Tuvo cirugías, tuvo quimioterapia, tuvo radioterapia y estaba enferma y su salud estaba menguando cada vez más. Y seguíamos visitando a esta mujer. Y esta mujer deseaba con todo su corazón, como todos estábamos orando y deseando que Dios hiciera un milagro. Y esta mujer estaba convencida que Dios la podía sanar y le decíamos que Dios es capaz. Tenemos que orar porque Dios en su voluntad lo haga y si no, tenemos que confiar que aún en medio del sufrimiento Dios es bueno y nos da lo que necesitamos. Me acuerdo que un día uno de sus familiares me llama que querían que fuera a visitar a esta mujer porque estaba desesperada, ya no sabía qué hacer y se sentía muy mal porque se fue a... no me acuerdo esta parte de Veracruz donde hay brujos, se me olvida siempre, Tacumán, Catemaco, sí. Se fue a Catemaco y le dieron a beber algo para una limpia y se sentía muy mal, estaba vomitando. Y esta mujer me pedía que orara para que no se sintiera mal ya, pero yo le estaba diciendo, se da cuenta, mujer, que en este momento no sé si ni siquiera está acercándose a Dios o simplemente quiere la solución a su dolor, a sus problemas, a su enfermedad. Sabes, muchos de nosotros queremos la gloria sin sufrimiento y estamos dispuestos a intercambiar a Dios por aquello que necesitamos en ese momento. Te hago una pregunta, si la voluntad de Dios en tu vida no incluye aquello que atesoras con todo tu corazón, ¿aún seguirías a Dios? Sabes, si la voluntad de Dios y su reino en esta tierra no involucra aquello que tú amas con todo tu corazón, ¿estarías dispuesto a seguir a Dios? Muchos de nosotros nos acercamos a Dios para que nos dé esa persona, nos dé ese trabajo, nos dé esa salud, nos dé esa fuerza. Y sabes, tenemos esos mismos susurros que escuchamos de Satanás. Si Dios es bueno, ¿por qué no te lo va a dar? Sabes, si eres su hijo amado, ¿por qué no te va a curar ahora, en este momento? Y estamos tentados a buscar o a hincarnos a cualquier cosa que nos prometa lo que buscamos. Y la pregunta es, hermano, entonces, ¿estás buscando a Dios por Dios? ¿O estás buscando al cristianismo como un sistema que te asegure o te proteja de aquello que temes o que proteja aquello que atesoras que no es Dios? Y si Dios se atreviera a arrebatarte eso de tu vida, ¿sabes? Tantas personas abandonando su fe cuando Dios se atreve a quitarles la vida de un ser querido. Y la pregunta es, Señor, ¿cómo te atreves? Si eres bueno, ¿por qué me hiciste eso? Si eres su hijo amado, ¿por qué Dios te ha de hacer sufrir? Y sabes, hace cientos de años hizo sufrir a un hombre y le quitó su familia, ¿te acuerdas? Para madurar y quebrantar a ese hombre y enseñarle que solo Dios es soberano y a Él le pertenece absolutamente todo, incluida tu vida, la vida de tus hijos, tus pertenencias. Que Dios no está condicionado ni desesperado para construir tu reino y darte todo lo que necesitas si lo quieres seguir. Y que si no, hay bastantes dioses afuera, ¿no es cierto? En este momento de carencia, Jesús estaba tentado a buscar lo que necesitaba fuera de la voluntad de Dios o esperarse al momento correcto que Dios lo decidiera, porque si Dios lo quería, Dios lo habría de hacer, y si Dios es bueno, no iba a dejar a Jesús abandonado, ¿no es cierto? Jesús tenía que confiar en las promesas de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre,
¿Te acuerdas Mateo 6? ¿Te acuerdas cuando estamos tentados a cambiar a Dios por aquello que nos asegura una mejor vida? Y Jesús nos dice, pero la vida consiste más en alimentos o en vestidos. Porque Dios entonces, si cuida las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? En este momento de sufrimiento, Jesús habría de confiar que la voluntad de Dios es mejor aún si involucra sufrimiento en mi vida. Porque sabes, la mentira de Satanás era que tenía todo el poder en sus manos, ¿no es cierto? Y en este momento de debilidad sus promesas parecieran reales, pero en la realidad Satanás ni siquiera tenía tanto poder. Jesús reprendió a los demonios, ¿te acuerdas? Lucas 4, Lucas 8. Dios le da todo el poder a Jesús desde antes que fuera al desierto. Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Hermano, ¿sirves a Dios porque se lo merece y es digno? ¿O sirves a Dios para asegurar algo que piensas que te necesita dar? Déjame terminar con la última tentación, versículo 9. Luego el diablo lo llevó a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan con sumo cuidado, en sus manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna. Si eres su hijo, te ha de proteger, ¿no es cierto? Si eres su hijo, haz lo que quieras y Dios tiene que resolver la situación. En otras palabras, Satanás era el influencer que te estaba diciendo, ten fe, hazlo y Dios va a estar ahí. A ver, aguanta, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios ha decretado en su palabra? Fíjate, para conocer la voluntad de Dios, facilísimo. Ve a su palabra, ve a su pueblo y ve a las circunstancias que Dios ha dado. Si en su palabra está prohibido, ¿para qué avanzar? Si en su palabra no está prohibido, acércate a su pueblo, a la iglesia, busca consejos. Si la iglesia no lo apoya, ¿para qué avanzar? Si la iglesia te apoya, busca circunstancias. ¿Es el tiempo debido? ¿Es el tiempo sabio para hacerlo? Fíjate, muchas veces pensamos que tener fe es forzar la voluntad de Dios y hacer lo que queramos hacer. Nos aventamos del precipicio, que si Dios es bueno, Dios nos va a rescatar, porque está escrito, no dejará Dios que se lastime uno de los suyos. ¿Sabes? Confiamos promesas vanas, nos acercamos a influencers más que a la Biblia. Nos damos cuenta que los versículos bíblicos no son suficientes. El uso de versículos bíblicos, citar versículos bíblicos, no es suficiente para probar que es la voluntad de Dios. Palabras religiosas no son suficientes para conocer la voluntad de Dios. Jesús estaba tentado a forzar la mano de Dios, a imponer su voluntad. No creo lo que me vas a dar, no creo el tiempo que tú tienes para mí, voy a buscarlo por mis propias cuentas, eres un Dios de gracia, me tienes que perdonar, ahí nos vemos, regreso cuando lo haya conseguido. ¿Te ha pasado? Asumimos, damos por sentado la bondad de Dios, nos aventamos del precipicio, que Dios no abandonará a ninguno de los suyos. Tenemos fe. ¿Sabes? Satanás le estaba preguntando a Jesús, ¿Dios será fiel? Aviéntate y Dios será fiel contigo. Cuando la pregunta era, ¿seré fiel a Dios? ¿Confiaré en sus promesas en este tiempo? Versículo 12, está dicho, no pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Sabes, muchos de nosotros, te diría, somos el resultado de decisiones no sabias. En nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en nuestra vida financiera,
Somos el resultado y vivimos en tanta frustración porque hemos forzado la mano de Dios tantas veces. Pero sabes, Dios no se puede domesticar y muchas veces nos aventamos y nos reventamos ahí. Y entonces sufrimos esas consecuencias y nos airamos con Dios y preguntamos, ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué sufro tanto? Aguante, espérame, pero ¿quién te dijo que Dios estaba ahí? ¿Quién te dijo que hicieras eso? Buscaste la voluntad de Dios. No pongas a prueba al Señor tu Dios, respondió Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo el recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y sabes, Jesús nos enseña a resistir la tentación por medio de la palabra de Dios, confiando en sus promesas, y ese es el cristianismo, hermano. No que tanto cantas, no que tan seguido vienes, estás confiando en las promesas de Dios. Jesús tiene la aprobación correcta, la familia correcta, el carácter correcto. Déjame terminar ya con esto. Vemos a Jesús un mejor Adán. Adán, bien comido, cae en tentación. Jesús en ayunas resiste la tentación. Adán con alimento disponible a su alrededor cae en la tentación. Jesús sin nada resiste la tentación. Adán en un paraíso, Jesús en el desierto. Sabes, el entorno a tu alrededor no determina la fidelidad. ¿Y cuántos de nosotros nos engañamos pensando que si tuviéramos esto, si no tuviéramos esto, si estuviéramos aquí, si no estuviéramos aquí, mi vida sería tan diferente y mi fidelidad sería tan constante? Hermano, Adán nos demostró que el entorno perfecto no cambia nuestro corazón pecaminoso, y estamos tan desesperados por perdón, tan desesperados por una transformación, y es ese verdadero Adán, ese mejor Adán que obedeció por nosotros. Sabes, muchos de nosotros sucumbimos a la tentación y vivimos en pecado. Ahora te quiero decir, hermano, Jesús es el verdadero Adán. Jesús obedeció por nosotros. No puedes soportar la tentación porque estás lleno de pecado y tu corazón está quebrantado por el pecado, y solo es Jesús el verdadero Adán, quien puede cumplir la ley por ti, quien puede transformar tu corazón, que puede sostener tu corazón y te puede guiar hacia la obediencia. Es Jesús que tiene la aprobación correcta, la familia correcta, el carácter correcto. Es el verdadero Adán que cumplió la ley por nosotros y murió en nuestro lugar para vestirnos de su justicia, y ahora podemos decir, somos perdonados incondicionalmente, eternamente, por la justicia que hemos recibido de esa persona, Cristo. Señor, gracias